Hola y bienvenidos a Volver a lo Natural. Hoy vamos a hablar de dinero, pero de dinero físico. ¿Y qué tiene que ver lo natural con el dinero físico? Pues mucho. Lo primero es que te proporciona tranquilidad y sobre todo libertad. La libertad de hacer con el fruto de tu trabajo lo que te dé la real gana, sin que llegue alguien y pueda darle a un botón y que desaparezca de tu cuenta o tu nómina o los ahorros de toda una vida. Y todo esto comienza con una buena educación financiera. Fijaros que según las encuestas, el 75% de los universitarios de Estados Unidos, cuando terminan, lo que quieren es emprender. De hecho, se les forma, se les incentiva, se les ayuda. Además, se les premia cuando son capaces de crear ideas y riqueza. Sin embargo, en este maravilloso país llamado España, rico donde los haya, con grandes talentos y posibilidades económicas, el 75% de los universitarios a lo único que aspiran es a pelarse los codos durante años para opositar y ser funcionarios. Dicen que es una seguridad y llevan razón, la verdad es que la llevan, porque no se imparte esa educación financiera para potenciar tus cualidades, tus habilidades y tu creatividad innata. Según el sistema educativo, eso no se contempla. De hecho, da la sensación de que está mal visto lo que es el emprendimiento y la superación. Bueno, y del liberalismo ya ni hablemos. Eso de que tú, de manera individual, con tu inteligencia y empuje, seas capaz de crear riqueza al margen del Estado, agárrate porque te van a freír a impuestos. Por eso tenemos que defender lo que son monedas y billetes físicos, ya que es la única manera de pagar sin que intervengan terceros. No necesitamos ningún aparato, electricidad o internet para hacer un pago en efectivo. Y si hay un apagón, pierdes la tarjeta o el móvil, no pasa nada, tú puedes pagar tranquilamente. Pero para hablar con propiedad de lo que es esa educación financiera y sobre todo libertad del uso del dinero físico, hoy ha venido a visitarnos aquí, a Volver a lo Natural, Santiago Vázquez, todo un experto en economía. Buenas, Santiago. Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bien, a ver, una asignatura esencial, como he comentado al principio, que es la educación financiera en los colegios desde pequeñitos. Eso de colaboración, trabajo, paga y hucha. Dime, ¿qué opinas? Bueno, yo lo primero que opinaría sería preguntar más bien qué futuro le estamos dando a nuestros hijos. Porque en estos momentos tenemos una situación gravísima en la defensa, o un ataque, mejor dicho, a la libertad y derechos fundamentales, que la mayoría de la población aún no lo percibe y donde es esencial la defensa del efectivo, la defensa del dinero físico. Aquí hay un antes y un después, antes de la crisis del coronavirus y después de esa crisis. En mi caso, yo antes de esa crisis, siempre por comodidad, pagaba en efectivo, pagaba con tarjeta. Uy. Y ahora, después de esa crisis, siempre hago lo posible por pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque en esa crisis hemos visto cómo, en base a la supuesta ciencia, se han producido las mayores aberraciones a la libertad y derechos fundamentales. Entonces, esa educación financiera de los jóvenes es importante dentro de ese contexto, pero ya nuestros políticos se han encargado hace tiempo
de eliminar en la educación lo que son asignaturas básicas, fundamentales, como es la filosofía, lo que es cuestionar las cosas, pensar, tener un razonamiento crítico, o también asignaturas como la historia. Un país que no sepa su historia, pues tiene un problema muy importante. Entonces, podemos enseñar a nuestros niños, como antes, a ahorrar, esa hucha, ese cerdito, pero a día de hoy la mayoría de los jóvenes utilizan para pagar el móvil. El móvil, la tarjeta, no utilizan efectivo y eso es un gran problema, aunque aún muchos no quieran verlo. Entonces, para resolver ese problema es fundamental la aportación o, digamos, la enseñanza de los padres y de las familias. Exacto. A falta de la educación a nivel del Estado, hay que enseñarlo en casa. El Estado no te va a enseñar esa educación. ¿Emprender en España es una ruina que puede arrastrar a toda la familia al abismo? Emprender en España es un negocio, es una actividad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque al Estado no le interesa para nada que seamos independientes en nuestra economía. Tenemos un dato: la gente joven, incluso los mayores, quieren que sus hijos sean funcionarios. Eso es muy cómodo. Exacto. Eso es muy seguro. Eso es. Pero ¿qué ocurre? Que en ese momento te conviertes en una especie de dependiente del Estado. Por eso se llevan a cabo desde hace muchos años políticas de subidas brutales de impuestos a los autónomos, porque quieren que la gente no sea independiente y quieren que toda la gente poco a poco dependa del Estado. Bueno, ¿y quién lo va a mantener si no hay empresarios a quien de eso, fundirlos a impuestos? De eso ya se están encargando las élites que controlan la Unión Europea para que, vamos a ver, el sistema se basa desde hace muchísimos años solamente en endeudarse. Tenemos un endeudamiento masivo y eso es totalmente insostenible en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que el plan que tienen es que todos dependamos del Estado y para eso es fundamental una cosa que quieren implementar y se llama el dinero digital. En este caso, en Europa, el euro digital. Y una cosa más importante, los autónomos este próximo año 2025 le van a imponer lo que es la factura electrónica, totalmente vinculada a Hacienda. ¿Qué supone eso? Que podemos decir que un autónomo es igual o casi igual a un esclavo. Ya. Y esa es la situación. Bueno, un dato que a mí me pareció muy curioso porque, fíjate, los japoneses son la tercera potencia mundial. Eso lo sabemos todos, y listísimos. Porque fíjate, no producen nada y lo producen todo. Y yo tengo una hija que le llamo Willy Fogg, porque le gusta mucho viajar, y estuvo precisamente así, que no lo he leído, me lo han contado o lo he visto en algún vídeo o post, no. Y resulta de que en ciudades tan importantes como Tokio, Osaka o Kioto no se acepta el pago con tarjeta, todo es en efectivo. De hecho, la invitaron a un café porque no tenía más efectivo y no le cobraban con la tarjeta. Sí. Bueno, eso es una buena noticia, que en países como Japón se utilice el efectivo, también lo están haciendo en Alemania, pero en otros países se están dando pasos hacia atrás, es decir, en el caso de Suecia, Noruega, donde apenas se utiliza el efectivo, se está empezando, digamos, a defender ese efectivo para que la gente lo utilice, porque se están dando cuenta de la importancia que es algo esencial para la libertad. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando? Que el modelo de la Unión Europea, el modelo de esa Unión Europea y de esos políticos que están en España y también, digamos, el modelo de esos políticos que están en los Estados Unidos es el sistema de control social chino. ¿Y qué pasa justo al lado de Japón, en China? Pues que ahí la gente tiene su dinero, en muchos casos, no en todas las ciudades, pero en muchas ciudades, en el móvil. ¿Y qué ocurre? Qué horror. Que tú tendrás tu móvil en verde o en rojo. Si eres buen ciudadano, mal ciudadano, si cumple las normas, si no cumple las normas. Y eso hace que puedas tener mucho dinero, pero no te valga de nada. Porque si tu móvil está en rojo, no podrás ni comprar, ni montarte en un tren, en un autobús. No podrás vivir. No podrás y eso está pasando, aunque muchas personas piensen que eso es imposible.
no hay nada imposible y ya lo hemos visto. Ok, que ir con las tecnologías y los avances, ¿no? Entonces, ¿tú crees que los japoneses saben algo que nosotros no? Los japoneses saben, intuyen que la libertad y algo esencial para su libertad y para poder vivir es tener el efectivo, no el dinero digital. El pago con tarjeta, por una parte, y el pago con el móvil se convierte en un control absoluto y en un peligro, porque hace 2 meses se publicó una noticia donde se decía que en Shanghái, en la periferia de Shanghái, hubo un problema con el tema de la cobertura y estuvieron 2 días sin cobertura, no podían comprar ni el pan, o sea, absolutamente nada. Eso, claro, eso es lo que, bueno, eso es uno de los riesgos que nunca te dicen que el dinero, bueno, es muy cómodo, el dinero digital, que va a ser, bueno, va a ser la panacea, pero claro, el dinero digital te hace totalmente esclavo del sistema. Entonces, ese tema, ese dinero, el tema que ahora mismo estamos viendo aquí en España es que se están promoviendo por distintas entidades financieras esas operaciones que tú haces por banca multicanal, hacerlas a través de contraseñas biométricas, ya sean faciales, dactilares. Eso es un error gravísimo. ¿Por qué? Por 2 motivos. Por un tema de seguridad que no cuentan, y es que con la supuesta inteligencia artificial te pueden hackear la cara, y dime a mí cómo tú ahora justificas que no eres tú. Que no eres tú. Eso es un problema muy importante. Y el siguiente tema es que, claro, al final va a pasar que si la mayoría de la población acepta esos controles biométricos y faciales, al final lo van a imponer como obligatorio y tendremos un problema para defender el uso del efectivo. Entonces es muy importante que eso lo tengamos en cuenta a la hora de utilizar el efectivo, no solo utilizar el efectivo, sino no dejar que tengamos esos controles biométricos, sino que la clave sea una numeración, un número, pero no nunca tu cara o tu huella dactilar. O sea que primero se puede utilizar como castigo si te portas mal, si el Estado necesita dinero. Yo me pierdo un poco. ¿En qué consiste exactamente eso del euro digital? Comentándote lo primero, ¿se puede utilizar como castigo? Por supuesto que sí, y ya ha pasado. En 2022, en Canadá, habiendo dinero en efectivo y dinero en tarjetas, en Canadá ocurrió que hubo unas manifestaciones brutales de camioneros contra el gobierno de Canadá. Y esas manifestaciones, que fueron más bien por normas impuestas por el coronavirus, la única forma que tuvieron de aplacarla fue sacar una ley de emergencia y bloquear las cuentas, no solo de los camioneros y de las personas que estaban en huelga, sino de sus familiares y amigos. Así que si eso se hizo en Canadá con dinero en efectivo, y poder imaginaros qué pueden hacer con el dinero digital. Dinero digital que hay que decir una cosa, es decir, estamos hablando de dinero digital, pero ¿y eso quién lo ha votado? Porque claro... Nadie. El ciudadano lo desconoce. No. Últimamente, ya llevamos muchos años así, nos están imponiendo una serie de normas, dinero digital, nadie lo ha votado, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, quien lo dirige, personas que nadie ha votado. La Comisión Europea, personas que nadie ha votado. Es decir, estamos siendo dirigidos por organismos supranacionales. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es una organización privada, controlada por multinacionales, no por gobierno. La ONU, está pasando algo muy parecido. Entonces, estamos dirigiendo al ciudadano hacia donde quieren los políticos o las élites que dirigen a estos políticos. Y está ocurriendo que en definitiva ese dinero digital que nos quieren imponer no es la tarjeta, es el dinero en el móvil. Sí. Y ese dinero en el móvil te lo podrán quitar, bloquear cuando ellos quieran. Eso es muy importante, con lo cual no vas a tener nada. Uf. Y ahora volviendo un poco también para hacer un descansito porque entró uno en estrés. Esto estresa un poco. Porque han cambiado el modelo de lo que son las ayudas empresariales. O sea, no te ofrecen y te dicen, venga, te voy a dar un dinero para lo que tú consideres que necesita tu empresa. No, a ti lo que te dan es una especie de
subvención, para que la gastes donde ellos digan y en lo que ellos digan, no en lo que tú necesitas. Es otra manera de control y empobrecimiento de lo que es el entramado empresarial del país. Se está haciendo lo siguiente, se está cogiendo a las empresas y se le están dando fondos vinculados a la sostenibilidad, es decir, vinculados a lo que ellos llaman para luchar contra el cambio climático. Aquí se está luchando contra el cambio climático de la forma que ellos dicen, es decir, están llenando campos de cultivo con placas solares, es decir, con chatarra, que además es muy contaminante. Muchísimo. Están llenando nuestras tierras también de aerogeneradores, de plantas de hidrógeno verde, y todo eso las entidades financieras, nuestros políticos, lo llaman políticas verdes, que de verde no tienen nada, ni de sostenible, ni nada de nada. Y eso es hora que nos vayamos empezando a dar cuenta. Hay ahora mismo una sustracción de los recursos del país, de España, hacia fondos de inversión extranjeros en su mayor parte, donde se está en juego no solo, bueno, la soberanía. España es que no tiene ya soberanía desde hace muchísimos años. Solamente la gente sale, y lo voy a tener que decir en este punto, solamente la gente, es un poco triste decirlo, pero la gente cuando gana la selección española de fútbol sale a la calle, sale con las banderas, cuando España no tiene soberanía ninguna, ni tampoco ningún país de la Unión Europea. Son países que están todos arruinados, están todos en quiebra. Y en base a eso, pues como os decía antes, en base a esas supuestas políticas verdes, están dando fondos para, digamos, luchar contra ese supuesto cambio climático, que realmente, y desde mi punto de vista, es una falacia. Exacto. ¿Vale? Es cíclico. Sí, el cambio climático depende básicamente del sol, de la luna, y el hombre puede influir un poco, pero muy poquito. Y además hay una cosa muy importante, el CO2 es el gas de la vida. Total. Cuanto más CO2 haya, más verdes van a estar las plantas, más contentas están las plantas, y entonces mucho mejor. Claro. Además. Entonces, la Tierra ha cambiado de clima durante toda la historia y el hombre ha influido poquísimo. Bueno, de hecho, Groenlandia se llama Tierra Verde y ahora está totalmente llena de hielo, y ahí el hombre pues no ha influido. Entonces, lo que se están haciendo es que esas ayudas empresariales se están empezando a vincular a tu huella de carbono, y eso nos tiene que empezar a sonar, porque esa huella de carbono va a ir vinculada a ese dinero digital, y te van a decir con tu dinero digital, que es igual que no tener nada, en qué podrás gastar, cuánto, por ejemplo, la carne, cuánto huella de carbono supone. Por eso ellos quieren que no se consuma carne, y además están atacando hacia los animales, básicamente ahora mismo a las vacas, pero se está empezando a ver también, o a vislumbrar en el horizonte, que junto a ese ataque a los animales, a las vacas, también contra lo que es la carne aviar, ¿vale? Entonces es importante que tengamos eso en cuenta, porque al final esas ayudas empresariales van a ir vinculadas pues a esa huella de carbono que supone todavía más control sobre los ciudadanos, que es lo que pretenden. Y menos alimentos de calidad para el ser humano, ¿no? Claro, los alimentos de calidad que últimamente España es una potencia, muchos lo van a descubrir a lo mejor hoy, es una potencia en fábricas de insectos. Madre mía. ¿Vale? Pues en Salamanca está establecida la mayor fábrica de insectos de Europa, y entonces la idea, yo diría, de estos psicópatas, no tienen otro nombre, es que dejemos de comer sano, dejemos de comer carne, que es fundamental la proteína para que seamos, pues para tener salud, y que cambiemos nuestros hábitos de comida hacia los insectos. Es una auténtica locura porque dañan la salud, y también hacia lo que es la carne sintética, que es la carne producida en laboratorio, donde hay unos llamados filántropos en Europa. Es decir, en Europa llamamos filántropos a Bill Gates y compañía, lo llaman los medios de comunicación que ellos controlan. Si fueran rusos, pues estaríamos hablando básicamente de otra cosa. En Rusia se come mejor, desde luego. No, en Rusia se come muy bien, se come muy bien. Y Putin tiene una salud de hierro. Fíjate, yo cuando lo veo bañarse en el hielo, yo digo, ese hombre con 70 años no se muere, ¿qué va? Es así. Fíjate. Es así. Bueno, la verdad que es un tema así. Claro, luego nos hacen ver que uno es muy malo, otro es muy bueno.
según ellos quieran, ¿no? La política, digamos, que nos van moldeando, nos van guiando como ganado. Efectivamente, ese ¿Vale? es parte del plan. Porque mira, eso es lo que te iba a decir. Resulta de que parece ser que nos quieren ignorantes, con miedo, enfermos y pobres. Sin el control de mi dinero yo ni puedo comer bien, ¿vale? Ni puedo ir a un médico que yo crea que me pueda resolver el problema, porque hoy en día fíjate cómo está la sanidad, va a morir. Entonces da la impresión de que estamos estabulados en pueblos, en ciudades, se nos alimenta según y medica según la FDA y la OMS. Se ordeña nuestro tiempo de vida para producir trabajo que genere beneficios al sistema, donde el ciudadano medio no tiene tiempo ni dinero del disfrute real. ¿Y cuál es el disfrute real? Pues pensar y sentir, no gastar. Es lo que nos han incitado, nos incitan a eso, al consumismo de una apariencia vana como símbolo de libertad. Y al final la gente está vacía. ¿Es así? Totalmente así. De hecho, ellos tratan, ellos se basan desde hace mucho tiempo en lo que es la manipulación. La manipulación es fundamental para que sus planes salgan. Entonces, en ese sentido, y volviendo a lo de antes, tú puedes tener 1 millón de euros digitales y no vas a tener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tú puedes pensar que tú vas a poder comprar ciertas cosas, ciertos bienes, o poder viajar, o poder hacer ciertas cosas, pero ese dinero digital que va a estar totalmente controlado o a merced de una persona que pueda pulsar un botón y no tener absolutamente nada, va a hacer que tú pues dependas totalmente de ello. Entonces, si tú no eres un buen ciudadano, pues te vas a encontrar con un grave problema. Entonces, eso que estamos contando hoy, aún estamos a tiempo de evitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conscientes de los problemas. Hay muchos problemas. Ellos se basan básicamente en que intentan controlarlo todo. Y ese control total y absoluto del ser humano, que es lo que necesitan, tiene distintas facetas, pero una faceta fundamental es el control de ese móvil, que es el dinero digital, básicamente. Claro. Eso. Es que dicen, nos quieren poner un chip, si ya lo llevamos. Tú vas con el móvil y ya tienes el chip a cuestas, lo llevas a cuestas. Bueno, ellos saben todo, con los móviles, saben todos nuestros gustos, saben todo lo que pensamos. Es decir, cuando tú difundes algo por internet, ellos ya saben la forma de pensar que tú tienes y cuáles son tus preocupaciones. Lo saben absolutamente todo. Pues imagínate. A ver, el Estado ni genera riqueza ni genera trabajo, pero resulta de que viven como ricos. ¿Quién los mantiene? Bueno, pues lo estamos manteniendo nosotros. Eso es. Desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ver, aquí tenemos un problema que es el siguiente, desde mi punto de vista. Aquí en España llevamos más de 40 años dirigidos, gobernados por un régimen, una partitocracia, que es un régimen de partido. Aún siguen pensando muchas personas que viven en democracia. Bueno, pues... Yo no, ¿eh? Tú no, pero hay mucha gente que piensa eso. Sí, lo sé. Y si no, que lo hemos podido comprobar perfectamente en la crisis del coronavirus, sí, que antes comenté. En la crisis del coronavirus, rojo, verde, morado, azules, independentistas, todos han hecho lo mismo. ¿Y qué es lo que han hecho? Vulnerar los derechos fundamentales y las libertades de todos los españoles. Eso lo han hecho todos y todos han pensado lo mismo. Después ellos hacen su teatro en el Congreso de los Diputados, pero hay algo mucho más importante. Y es que tenemos que darnos cuenta que en estos 40 años estos políticos nos han llevado a la ruina. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mira, empezaron con... ahora mismo tenemos una deuda impagable de más del 120% del PIB. Han destruido lo que es el sector industrial. Lo hicieron en los años 80, 90 para entrar en la Unión Europea y lo destruyeron. Y después vendieron las empresas públicas para poder pagar la deuda de ese momento y se vendieron todas las empresas públicas o casi todas. Y ahora lo que les queda por entregar son básicamente lo que es nuestras tierras, es decir, en nuestras tierras se están construyendo placas solares, parques fotovoltaicos, parques eólicos, plantas de hidrógeno verde que consumen muchísima agua, somos muy ricos en agua
está en el subsuelo. No nos lo dicen, pero es cierto. Y entonces, y además, estamos también entregando nuestras aguas. Estamos viendo que en muchos sitios, en muchas localidades, como hay cortes de agua. Entonces, ese agua se traspasa posteriormente, te crean el problema, después ese agua se pasa a lo que es al consorcio de turno de la provincia, y ya en el consorcio de turno, perdido lo que es el control municipal del agua, agárrate, se lo pasarán seguramente a un fondo de inversión, harán lo que quieran, y ese agua que antes valía, pues por decir una cantidad X, va a valer 3 veces más. Claro, como con la gasolina y el gasoil, ¿qué hicieron en su momento? Efectivamente, bueno, en la gasolina y el gasoil han hecho algo muy fuerte, y es que justificando la inflación, es decir, las políticas de endeudamiento son las principales responsables de la inflación, de la subida de precios. Pero a eso le han sumado otra cosa más, y es la guerra de Ucrania. Con esa excusa, si nosotros seguimos consumiendo petróleo de Rusia, totalmente. Lo que pasa es que antes se lo comprábamos directamente a los rusos y ahora se lo compran los chinos o los indios y ellos nos lo revenden a nosotros a un sobreprecio. Claro. Y aparte también estamos importando gas natural licuado de Estados Unidos a un 40% de precio más elevado que el gas ruso. Entonces, todo eso, al subir el precio del gas y la gasolina, pues lógicamente suben los precios de todos los bienes. Claro. Y claro, la culpa, por supuesto, es de la guerra. Es decir, la guerra de Ucrania, que es una guerra que, por cierto, ningún político español he escuchado hablar de paz. Todos hablan de armar a Ucrania, pero no hablan de paz. Y en el año 2022, por cierto, en abril, los rusos y los ucranianos llegaron a un acuerdo de paz, pero ese acuerdo fue dinamitado por Boris Johnson, que entonces gobernaba Inglaterra o Reino Unido, y por Estados Unidos, que dijeron que no, que había que continuar con la guerra porque hasta la muerte del último soldado ucraniano. Y esa situación la gente la desconoce, ¿vale? Entonces, eso... ¿Hay una manipulación entonces también ahí? Hay una manipulación en todos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso las televisiones oficiales, las radios oficiales, eso no te lo cuentan. Eso no te lo van a contar en la vida. Entonces, claro, en ese punto es cuando muchas personas, y cada día más, a través de las redes sociales alternativas, como pueden ser Telegram básicamente, Twitter algo menos, pero Telegram básicamente, están descubriendo una realidad, digamos, una realidad alternativa. Paralela, ¿no? Paralela no, yo diría que la verdad al final siempre sale, ¿vale? Las mentiras necesitan mucho esfuerzo, pero la verdad al final siempre sale. Necesitan, ¿cómo le llaman? Mucho nodo matinal en todas las televisiones, claro, y a todas horas. Que no se puede ver la tele, ¿eh? La tele, bueno, yo lo veo lo menos posible, porque la verdad es que te da una subida de tensión. ¿Sí? Sí, pero es muy curioso, de vez en cuando la veo, y cuando escuchas las noticias, tanto de un canal, de otro canal, ya sean de izquierda, de derecha, dicen todas exactamente lo mismo en ciertos temas. Claro, es un guión. Es un guión. En la guerra, en la crisis de coronavirus, dijeron exactamente una sola versión, la versión oficial, y ya sabemos que cuando esa versión oficial no se puede cuestionar, es propaganda. Totalmente. Estamos hablando entonces de creencias, de otras cosas. Y sí, en definitiva eso. Entonces, ahora mismo en España, como he comentado antes, que les queda por vender nuestras tierras y nuestra agua. Y lo están haciendo, pero claro, ¿qué pasa ahora con los españoles? ¿Cuál es la forma de que los españoles, digamos, no se den cuenta de esta jugada? Pues tienen que meternos el dinero digital. Van a buscarnos una excusa, no sabemos cuál es ahora mismo, pero buscarán... La tendrán pensada, seguro. La tendrán pensada para que aceptemos el dinero digital como mal menor. Vale. Y eso no podemos consentirlo. Entonces, ¿crees que sería algo así como una rebelión o una manifestación pacífica? Fíjate bien lo que te digo. ¿Pagar todo el mundo en efectivo? Bueno, eso tenemos que tener la conciencia cada vez más personas de pagar en efectivo. Y en ese sentido, sí te quiero comentar que hace unos meses se inició una iniciativa legislativa popular que se llama Salvemos el dinero físico. Esta iniciativa se inició en el norte de España, en Galicia, y por unos abogados que la presentaron en el Congreso, y necesita 500.000 firmas para que esa iniciativa salga adelante. Tenemos hasta el 2 de noviembre para presentar esas firmas, ¿vale? Yo soy fedatario,
de esa iniciativa aquí en la provincia de Sevilla. Estamos gestionando la captación de muchas firmas. No es fácil. Claro, 500.000 son muchas. No por las 500.000, porque no han enseñado, no han inculcado desde hace muchísimos años a que tú no te metas en nada. Sí. Tú sigue tu vida, tú no te metas en nada, tú no te señales. Entonces nos estamos encontrando con gente que tiene negocios, que incluso negocios que solo aceptan el pago en efectivo, pero que no están contribuyendo para nada a sumar firmas. ¿Por qué? Porque dice que ellos, hombre, no quieren meterse en política, cuando esto no es política, esto es libertad. ¿Vale? Entonces, esa iniciativa es muy importante que la apoyemos. Esa iniciativa, esto es un pliego que estamos presentando. Aquí, por ejemplo, en Estepa hay diversos locales que lo tienen. Y en esos locales están haciendo, la verdad, que es una gran labor y están ayudando mucho, porque esto es una cosa de todo, esto no es una cosa de mía o de X personas, esto es libertad, porque le tenemos que decirle a nuestros políticos que nosotros, el pueblo, somos los que tenemos que decidir, no son ellos los que tienen que decidir sobre nosotros. Hace mucho que no lo hacemos. Efectivamente, porque no hemos dejado... Mira, el problema nuestro es que, como decía antes, la crisis del coronavirus ha sido un antes y un después. Claro. Y nos hemos dado cuenta que lo hemos cedido todo. Un experimento social, ¿verdad? Sí, ha sido un experimento social a toda regla. Ha sido el mayor experimento de control social en la historia de la humanidad. Esa es mi opinión. Sí. Pero, y nos hemos dado cuenta que las personas lo hemos cedido todo al Estado, a los políticos. Es decir, hemos cedido nuestra salud, nuestra educación, la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos les enseñan hoy que es maravillosa la Agenda 2030. Ah, eso. En la Agenda 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? La Agenda 2030 nos está diciendo que no tendremos nada y no vamos a tener ni dignidad. Ellos lo van a tener todo. Y no son comunistas, son grandes multinacionales capitalistas. Básicamente son americanos, también hay europeos, pero son anglosajones. Entonces, ellos quieren quedarse con todo. Y entonces, eso no lo podemos permitir. Entonces, básicamente, nos hemos dado cuenta de que, lo que te decía antes, lo hemos cedido completamente toda nuestra vida. Y entonces tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado, y el pueblo tiene que empezar, la sociedad civil tiene que empezar a lo que es, a coordinarse para defender los derechos de todos, las libertades de todos, aunque pensemos diferente, si está bien pensar diferente. El problema es que no van a permitir pensar diferente porque están estableciendo su mayor problema, el mayor problema que tienen esta élite, lo llaman, no es el cambio climático, ya no, ahora es la desinformación. Quieren que la gente, básicamente, no sepa lo que está, lo que está pasando, haya nada más que una sola opinión, y la opinión te la van a dar en todos los telediarios. Ahora estamos escuchando que Pedro Sánchez tiene, va a luchar contra el fango, va a defender la democracia. Pedro Sánchez es un títere, es un psicópata, es un dictador, es un tirano, pero mucho cuidado, mucho cuidado. Los que están en contra de él, esto es una jugada del sistema. Pero vaya, yo pienso que Pedro Sánchez, el del PP, que yo no me acuerdo de los nombres, el de Vox, el de Sumar, todos, porque todos están en el mismo barco. Todos están, totalmente, a eso voy. Es una jugada del sistema, es decir, nos van a distraer. ¿Por qué? Ellos se han dado cuenta que la población se está informando sobre su salud, sobre el dinero, sobre lo que está pasando realmente en la vida real, por redes sociales, por Telegram. ¿Qué ocurre? Estos políticos nuestros, ya sean de izquierda, derecha, da igual. Mismo perro con distinto collar. Se han dado cuenta, eso tienen que pararlo. ¿Y cómo lo están parando? Su estrategia es la siguiente. Saco el tema de la maquinaria del fango, entonces voy a crear unas normas totalmente liberticidas, en la cual esas normas resulta que de pronto ya salen los medios de comunicación, de Telecinco y otras televisiones, donde diciendo que este hombre es que esto es una barbaridad, que esto no se puede hacer. Sí, te desprestigian, te dividen, claro, escarnio público. Esos medios salen diciendo que básicamente ellos son, que defienden la libertad de expresión. Pero mucho cuidado,
Esos medios están al servicio de estos políticos y de esas élites, que han arruinado el país y de eso no te cuentan nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer la siguiente jugada, y esa es mi opinión. Van a coger y van a dejar que las televisiones, digamos, oficialistas, radio oficialistas, sigan emitiendo con tranquilidad, pero van a ir por una gente que sigue desinforma. ¿Cuáles son esa gente? Las redes sociales. Van a ir por Telegram. Por eso la detención del dueño de Telegram hace unas semanas en Francia. ¿Por qué la Unión Europea está persiguiendo la libertad de expresión? Porque la Unión Europea no es una entidad democrática. Ya, claro, eso lo tenemos claro de un tiempo a esta parte. Sí, pero es como una dictadura distópica. Totalmente, es así. Entonces, esa Unión Europea, que bueno, muchos piensan que bueno, que estamos muy bien en Europa, esa Europa... Por ahora, esa Unión Europea se ha hecho básicamente, y ahora lo estamos empezando a ver, para destruir los países de Europa. Por eso quieren las regiones de Europa, porque tú controlas mucho mejor a 100 regiones que a 27 países. Claro. Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Entonces, ¿cómo luchar contra todo ese adoctrinamiento masivo? ¿Qué propones según los conocimientos y experiencia que tú tienes? Bueno, pues hay una cosa básica, y eso me ha pasado a mí personalmente, y es lo que hago, es que cada uno de nosotros, que seamos conscientes de la gravísima situación que estamos viviendo, que nos va a llevar directamente a todos, y no exagero, a la esclavitud, porque ahí con los medios digitales nos llevan a la esclavitud. No, yo eso sí lo tengo claro, vaya. Claro, entonces tenemos que ser cada uno de nosotros los que con el boca a boca, con nuestra actitud diaria, seamos los que vayamos poco a poco difundiendo ese mensaje alternativo. Entonces, yo lo hago a través de mis redes sociales, lo hago en el día a día, lo hablo con todo el mundo, no tengo miedo a nada. Oye, no te llaman, eres un conspiranoico, eres un negacionista, te ponen... Bueno, negacionista, bueno, conspiranoico nunca me ha dicho nadie nada, si lo soy, pues no pasa nada, y negacionista, cosa que puede ser algo hasta positivo, porque negacionista simplemente es cuestionarte las cosas que te cuentan, no es otra cosa. Eso es libertad, ¿no? Eso es libertad, pero claro, ellos ponen ciertos adjetivos para que la gente diga, uy, yo no quiero ser... espérate, o facha. O facha, claro. Es que esa es la favorita. Es que claro, ellos utilizan siempre ciertos adjetivos, xenófobos, racistas, extrema derecha, lo que ellos quieran, negacionistas, conspiranoicos, para no debatir nada sobre diversos temas. Ya sea la gente no sepa algo más de su versión. Porque eso nos interesa. En el momento que te tachan de un adjetivo, pues ya se termina la conversación y al final no se habla de nada, se habla de lo que ellos quieren. Y entonces, por eso digo que es muy importante en ese día a día actuar y hacer que poco a poco la población, que es complicado porque los medios todos, de un lado y de otro, están siguiendo esa narrativa oficial, pues que poco a poco se vaya ese mensaje difundiendo entre la sociedad y que vayamos sabiendo que lo tenemos muy crudo, que esto es gravísimo. Si yo estoy aquí hoy, yo nunca había hecho una entrevista... has costado mucho trabajo para que vinieras. Pues si yo estoy aquí hoy es porque considero que es gravísimo lo que está sucediendo, que tenemos que pararlo, somos los ciudadanos, olvidémonos ya de políticos, olvidémonos de salvadores, no hay ningún salvador, nadie nos va a salvar, somos nosotros. Claro, los políticos se suponen que deberían de trabajar para el pueblo y resulta de que como no es así, nos tendremos que buscar, como se suele decir, las habichuelas, ¿no? Bueno, es así, los políticos... Deben de trabajar para el pueblo, para eso le pagamos. Yo pensaba hace años que trabajaban para el pueblo. Deberían. Los políticos trabajan, por desgracia, trabajan para grandes fondos de inversión, para grandes multinacionales. Claro. Mira, hace cuestión del 26 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una ley donde se aprobaron casi 300 macroproyectos de energía, por decirlo así, renovable. Vale. Que de renovable no tienen nada. Bueno, pues uno de esos proyectos en la provincia de Teruel, por darle un ejemplo, en la provincia van a destruir el país. Es decir, estamos asistiendo a la mayor destrucción jamás vista en España y los españoles, y perdona que lo diga aquí, estamos a por uvas. Es decir, no nos estamos enterando de nada. Es decir, seguimos viendo la tele, muchos de nosotros no estamos enterando de nada. Bueno, pues en ese macroproyecto en Teruel se aprobó lo que es el clúster del maestrazgo y ese macroproyecto supone que van a arrancar millones y millones de árboles de una zona de especial protección, de bosque,
¿vale? Y también de zonas de cultivo, para que un fondo de inversión danés establezca allí 125 aerogeneradores. Es una locura. Es decir, y luego además no solo los árboles, sino los animales, los pájaros. Claro, los ecologistas están de acuerdo con eso. Los ecologistas que sepamos que los ecologistas, yo he sido siempre ecologista, pero las organizaciones ecologistas están compradas por esas multinacionales y de los millones de pájaros que se matan a diario por esos aerogeneradores no se dice absolutamente nada, no pasa nada. Entonces sí es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque nos lo estamos jugando todo y no somos conscientes. Entonces, Santiago, escúchame, ¿tenemos solución aquí en Europa o nos vamos a tener que cambiar de continente? Hombre, porque el panorama está negro, ¿no? El panorama está negro hormiga, pero yo sigo considerando que hay que ser realistas, pero también tenemos que ser optimistas. Es decir, se ha conseguido, digamos, concienciar a muchas personas, es cierto. Mira, yo voy a hacer un paralelismo, es decir, con 1808. Es decir, en 1808, vale. Sí, cuando una parte del pueblo español, que fueron una minoría, no fue el pueblo español, fue una minoría, se rebeló contra el invasor francés, yo me gustaría saber qué estarían diciendo hoy los medios de comunicación sobre esa sublevación de los españoles. Pues porque el invasor francés era el gran aliado de España. Las élites políticas, económicas, militares, religiosas, estaban al lado de ese invasor francés. Y esas personas que se sublevaron no fueron como hoy se celebra en Madrid el 2 de mayo y fueron unos héroes. No. Fueron excomulgados por la Iglesia y ese levantamiento fue condenado por esas autoridades del momento. Entonces, hoy las autoridades del momento estarán diciendo que, bueno, que somos lo peor de lo peor, negacionistas, de extrema derecha, conspiranoicos, de extrema derecha. Que esa palabra les encanta. Sí, pero que tengamos muy claro que ellos hacen una cosa, es decir, lo que nos diga la televisión, muy probablemente hay que hacer lo contrario. Ya. ¿Vale? O no verla, si quieres. O no verla, porque sí, porque la televisión ha sido realmente el virus. Exacto. En muchos casos. Entonces, yo básicamente opino que ellos, y lo hacen con todo, hacen lo siguiente: nos regalan miedo, nos venden una falsa seguridad y muchas paguitas. Y lo vamos a pagar, por supuesto, con nuestra libertad. ¿Y cómo lo están haciendo? Tenemos que tener muchísimo cuidado con unas cosas, y es la identificación digital. Vale. ¿Qué es lo que están haciendo? Si nos damos cuenta un poco y observamos, cada día vemos más cámaras por nuestros pueblos. Sí. Están llenos de cámaras, todos los pueblos. Cuando nos encerraron, se llenaron todos nuestros campos, nuestros pueblos, de dos cosas: de cámaras y de antenas. Tenemos antenas y cámaras por todos lados. Entonces, ellos quieren conseguir esa identificación digital para tener el control total de los ciudadanos europeos y de los ciudadanos occidentales. Eso no se puede permitir. Ahora, con la excusa de la inmigración, que es un problema artificial que han creado nuestros políticos y esas élites a las que ellos obedecen, claro. Nos están diciendo ya en Inglaterra y en la Unión Europea que para poder entrar aquí en Europa, o nosotros para ir a Inglaterra, nos van a establecer unas especies de controles electrónicos. No nos engañemos más. Controles biométricos, faciales, dactilares. Eso es una locura. Porque ¿dónde queda la privacidad de las personas? En ninguna parte, ya llevamos años, ¿eh? Efectivamente, entonces eso no se puede permitir. Entonces, hacia eso nos dirigimos. Entonces, si ellos con la identificación digital, que además se ha hecho en las Olimpiadas de París, de este 2024, se ha hecho, no han dicho nada, pero eso se ha hecho. Y si ellos con la identificación digital nos van a controlar todo y encima le dejamos la posibilidad del dinero digital, madre mía, pues no tienes nada y no serás feliz, serás un borrego en un redil. Totalmente, seremos esclavos, todos. Esperemos que no, algo tiene, yo siempre pienso, fíjate lo que te digo, que por mal que esté la situación, tiene que ocurrir algo bueno, un despertar masivo, ¿no? De las personas. En ello estamos. Estamos en ello, que haya un despertar masivo y que yo espero y deseo
que poco a poco la gente sea consciente de eso, de que estamos en un momento muy crítico para nuestras libertades, y si queremos pensar en nuestros hijos, nos va a afectar a nosotros, pero si queremos pensar en nuestros hijos, en el bienestar de nuestros hijos, de que sean libres, de que tengan la opción de decidir sobre sus vidas, claro, y que no decidan otros, tenemos que estar pues luchando y defendiendo los derechos y las libertades de todo, aunque pensemos diferente, ¿eh? Exactamente. Es importante. Es verdad que tiene que ser así. Pues muchísimas gracias, Santiago. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, aquí seguimos. Hombre, yo creo que todo va a salir bien, espero y te lo deseo. En ello estamos y yo creo que sí, esperemos que sí. Amigos y amigas, no podemos permitir que nos eliminen el dinero físico de ninguna de las maneras. Hay que volver a lo natural, a que el sudor de nuestro trabajo sea nuestro, porque yo hago con mi dinero lo que yo quiera, donde, cómo y cuándo lo necesite. Mi dinero es mi libertad. Y ahora os voy a recomendar dos libros muy interesantes que tienen relación con lo que hemos estado hablando aquí hoy. Primero, 1984 de George Orwell. Es un libro de supuestamente ficción distópica, pero que estamos viviendo una situación actualmente que este libro es idéntico, es decir, prohibiciones, falta de libertad y, fijaros, mucha vigilancia. Y este otro libro, el de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. En él hay una frase que todos conocemos y habremos escuchado: el fin justifica los medios. ¿Qué es lo que hacen actualmente a nivel mundial? Control, control y más control de todo el mundo. Te dan miedo y te dan pequeñas soluciones para tenerte controlado. Así que os lo recomiendo que lo leáis porque lo vais a pasar bastante mal, eso es seguro. Yo lo pasé muy mal leyéndolo, la verdad que sí. Pero hace que despiertes y defiendas tu libertad, que es lo que tenemos que hacer. Y ahora voy a responder a una pregunta sobre los parásitos, ¿vale? De nuestra amiga Vicenta, que nos dice que en su casa tenían un problema bastante incómodo, porque desde que mi madre, una señora de 80 años, se vino a vivir a casa, al cabo de unos 2 meses, tanto mi marido como mis 2 hijos, de 10 y 17 años, y yo, nos hemos contagiado de sarna. Es la llamada escabiosis humana, que según dicen es más frecuente en personas mayores inmunodeprimidas, de ahí el foco en nuestra casa con mi madre. La cuestión es que nos hemos tratado toda la familia con ivermectina, pero pasado un mes vuelven. Es desesperante, ya que los picores se agudizan sobre todo por las noches. Necesito ayuda urgente, ¿qué puedo hacer? A ver, amiga Vicenta, lo que es la eliminación de esos ácaros es un proceso que requiere acción inmediata y unas rigurosas medidas de higiene, eso es fundamental. El ciclo de lo que es la escabiosis es de 28 días. Y comprende el huevo, la ninfa y el adulto. Por lo tanto, con la medicina oficial tan solo vamos a eliminar lo que es adulto y ninfa. ¿Qué te recomiendo? Pues tomar un desparasitador, uso interno de herbolario. También uso externo, champú, crema y gel. Además de lavar a 60 grados lo que es ropa de cama, fundas de sofá, cojines, la ropa personal. ¿Con qué? Con jabón natural y con azufre. El azufre es muy importante porque va a matar a todos esos ácaros. El proceso es muy laborioso, pero necesario, y lo llevaréis a cabo durante 40 días. Manos a la obra, y cuando todo termine va a ser como si hubieras despertado de una pesadilla. Eso es seguro, pero te vas a encontrar muy bien tú y toda tu familia. Muchas gracias por tu confianza. Bueno, y ya sabéis, si tenéis alguna pregunta o queréis dejar vuestro testimonio, aparecerá en pantalla un correo electrónico y un teléfono. Esperamos vuestras consultas. Muchas gracias. Y ahora un anticipo
de quién va a venir en el próximo programa aquí, a Volver a lo Natural. Ella se llama Isabel Beltrán, es fotógrafa profesional y nos va a contar cómo fue su proceso de detoxificación y cambio de hábitos para resolver dos de los problemas que asolan al ser humano en la actualidad y que son muy graves. Os lo desvelaré el próximo día. Así que os espero. Gracias.